Se trata de cámaras Nest. Eran varias unidades y quienquiera que orquestara esto pudo haberlas destrozado por completo. Entonces, antes de profundizar en este video, la información expuesta se basa en reportes verificados de los principales medios de comunicación, datos de acceso público y testimonios recabados de personas debidamente identificadas. En los puntos donde la información provenga de una sola fuente, lo señalaré de manera explícita. Cuando presente conclusiones basadas en mi propio análisis, las identificaré claramente como tales. Ninguna persona mencionada hoy ha sido señalada formalmente como sospechosa en la desaparición de Nancy Guthrie. Este caso sigue bajo una investigación federal activa y el paradero de Nancy continúa siendo un misterio. Su familia merece respuestas. Mi compromiso es únicamente con la verdad de los hechos. Ustedes ya conocen la existencia de la cámara instalada en el timbre de la entrada principal. Saben que dejó de transmitir exactamente a la 1:47 de la madrugada del 1 de febrero. Esa mano con guante estirándose hacia el lente. El sabotaje deliberado de la posición capaz de capturar rostros, vehículos o a cualquiera que se aproximara al frente de la residencia. El FBI tuvo que recurrir directamente a los servidores internos de Google para intentar rescatar cualquier rastro de datos residuales que sobrevivieran tras la desconexión de la cámara. Esa parte de la historia ha sido analizada hasta el cansancio por los medios. Y con razón, pues ese timbre es la prueba más tangible de que quien se llevó a Nancy Guthrie estaba preparado. Tenían una ubicación precisa del dispositivo, sabían que debían anularlo y lo hicieron. Sin embargo, hoy quiero enfocarme en algo distinto. Mientras la narrativa sobre las grabaciones de vigilancia se ha centrado exclusivamente en esa puerta frontal, existía un esquema de seguridad mucho más complejo en la propiedad de Nancy Guthrie, que ha pasado casi desapercibido. Diversas lentes vigilaban el patio trasero, los pasillos laterales, el área de la piscina. Equipos con sensores de movimiento que, según informantes del caso, fueron recuperados por el FBI mientras grababan. Algunas de esas cámaras ni siquiera fueron manipuladas la noche en que Nancy desapareció. Los investigadores obtuvieron el metraje de esos dispositivos y una fuente con conocimiento del caso reveló a ABC News lo que se registró durante el secuestro. Esas cámaras totalmente operativas, activadas por el movimiento y distribuidas por la parte posterior del terreno, captaron, y cito textualmente a la fuente, comillas nada sospechoso, cierro comillas. Cuando se le pidió a este contacto federal que calificara tal hallazgo, el hecho de que las cámaras de los patios traseros y laterales no registraran absolutamente nada la noche de la desaparición de Nancy, utilizó una sola palabra extraño. Si han seguido este caso, ese término debería inquietarlos profundamente, porque en el léxico técnico de los investigadores federales, personas que no usan adjetivos a la ligera extraño no significa que sea una casualidad, no significa que no tenga explicación, significa que algo no encaja en la escena, algo rompe el patrón. Y cuando un patrón se quiebra en un secuestro federal, eso no es ruido de fondo, eso es un hilo del cual tirar. Hoy seguiremos ese rastro, la vigilancia en el 7351 este de Placida Baja. Antes de analizar qué registraron las cámaras del patio, establezcamos lo que realmente se sabe sobre el esquema de vigilancia en el hogar de Nancy Guthrie. Me refiero a datos verificados, no a las teorías que inundan las redes sociales. La existencia de la cámara Nest en el timbre frontal está plenamente confirmada. El Departamento del Alguacil del Condado de Pima ha ratificado oficialmente que la señal se interrumpió de manera definitiva cerca de la 1:47 de la madrugada, aquel 1 de febrero de 2026. El material que el Buró Federal logró rescatar esos últimos cuadros capturados antes de que el dispositivo fuera silenciado para siempre, se obtuvo rastreando los servidores centrales de Google, un dato que ha sido corroborado minuciosamente por las principales cadenas de noticias. Sobre este punto no cabe rastro de duda. Adentrémonos ahora en el escenario, la propiedad misma. La residencia de Nancy Guthrie
ubicada en la exclusiva zona de Sabino Canyon, en Tucson, cuenta con un amplio terreno que incluye jardín posterior, piscina y pasillos laterales. Como suele ocurrir en los vecindarios más reservados de esa región de Arizona, especialmente donde la seguridad es una obsesión, la vivienda estaba vigilada por más ojos que el simple timbre de la entrada principal. Basándose en informantes cercanos a la investigación, citados por la cadena ABC, las autoridades federales extrajeron secuencias de cámaras activadas por sensores instaladas estratégicamente para vigilar el patio, los costados y la zona de la alberca. Es importante entender que no se trata de una grabación ininterrumpida. Son dispositivos que solo despiertan ante el movimiento, capturando fotos fijas o ráfagas fugaces en el instante exacto en que algo cruza su campo visual, produciendo lo que los expertos describen apenas como miniaturas digitales. Permítanme ser sumamente meticuloso con este detalle, esta descripción de las imágenes, porque en este laberinto la procedencia de la información lo es todo. Esta versión proviene directamente de contactos de ABC con acceso privilegiado al expediente del caso. Ni el alguacil de Pima ni el FBI han querido poner su sello oficial sobre esta evidencia todavía, pero la credibilidad del medio y el silencio cómplice de otras fuentes sugieren que es una realidad innegable. Hago hincapié en esto por rigor periodístico, no porque sospeche que el dato sea falso. Hagamos una pausa y reconstruyamos lo que sabemos. Primero, la cámara de la entrada dejó de transmitir a la 1:47 de la mañana, un hecho comprobado. Segundo, el FBI tiene en su poder las capturas de los sensores que vigilaban el resto del perímetro exterior. Esas imágenes son fragmentos estáticos congelados en el tiempo por el movimiento de algo o alguien. Y ahora lo más inquietante, ¿qué revelan esas capturas? Según las mismas fuentes, en las jornadas previas al 1 de febrero, mucho antes de que el horror se desatara esa noche, los sensores detectaron una actividad inusual. Varias sombras distintas, siluetas merodeando la propiedad, presencias extrañas recorriendo el jardín y los alrededores de la casa de Nancy Guthrie repetidamente días antes de su desaparición. Esos rostros o esas sombras están ahora bajo la lupa del FBI. Procesen esa información por un momento antes de continuar, porque todo lo que sigue, cada interrogante sobre el destino de Nancy aquella fatídica noche de febrero, debe analizarse bajo la escalofriante luz de ese acecho previo. Hablemos ahora de la destrucción y de lo que reveló el informante de Banfield. Aquí es donde el rompecabezas se vuelve más oscuro y donde debemos ser sumamente cautelosos con el origen de los datos. En el podcast de Ashley Banfield, un espacio que ha presionado sin descanso a las fuentes cercanas a la ley para obtener respuestas, se lanzó una afirmación que cambia drásticamente nuestra visión sobre el sistema de vigilancia. Siguiendo el testimonio de alguien con conocimiento profundo de los procedimientos policiales, resulta que no fue únicamente el timbre de la entrada lo que los perpetradores buscaron neutralizar aquella noche. Se ha revelado que Nancy Guthrie contaba con múltiples dispositivos de seguridad y que todos fueron destrozados con violencia. El informe sugiere, y recalco, que esto proviene de una sola vertiente informativa, que hubo un ataque sistemático para destruir cada cámara en la propiedad, un apagón provocado, donde no solo las lentes fueron cegadas, sino también las luces exteriores, sumiendo todo en una oscuridad total. Varias luces exteriores fueron inutilizadas. Hay que analizar este punto con extrema prudencia. Este detalle sombrío, el sabotaje sistemático de diversas cámaras y luminarias, no ha sido corroborado por otras grandes cadenas de noticias hasta el momento de cerrar este informe. Se trata de una exclusiva basada en un solo informante. Existe la posibilidad de que su testimonio sea veraz. Tal vez manejen información fragmentada, o quizás el hecho solo sea cierto en su justa medida. Es posible que algunos dispositivos sufrieran daños sin que el escenario completo coincida con lo que se afirma. Es una incógnita absoluta.
Lo único seguro es que dependemos de un solo testimonio, y seguiré recalcándolo. Sin embargo, analicemos las implicaciones psicológicas de ser esto cierto. Si un individuo destruyó deliberadamente varios puntos de vigilancia y focos en el perímetro de la residencia, la noche del rapto yendo mucho más allá de la simple cámara frontal, eso nos revela un nivel de planificación operativa sumamente meticuloso y calculador. Nadie elimina sistemáticamente la iluminación y la vigilancia exterior mientras ejecuta un secuestro de forma improvisada. Semejante maniobra solo ocurre cuando el terreno ha sido cartografiado con antelación. Se actúa así únicamente cuando se conoce la ubicación exacta de cada lente y cada foco. Tras haber evaluado fríamente cuáles representaban una amenaza real para su anonimato. Este grado de sofisticación tiene un término técnico en el ámbito criminalístico. Se le conoce como vigilancia preoperativa. De confirmarse que diversos dispositivos fueron blancos específicos, estaríamos ante alguien que realizó un trabajo de inteligencia previo muy riguroso. No obstante, surge una contradicción inquietante donde esta versión choca de frente con los informes de la cadena ABC. Si hubo un ataque sistemático contra la infraestructura de seguridad en los alrededores de la propiedad, ¿por qué razón quedaron intactas las cámaras del patio trasero y los laterales? ¿Cómo es que esos lentes sobrevivieron al sabotaje? No es una discrepancia menor en este rompecabezas. Si estás ejecutando una eliminación selectiva de dispositivos de monitoreo durante la ejecución de un crimen y pasas por alto las del jardín posterior y los costados, solo hay dos opciones: desconocías su existencia o decidiste por alguna razón fría dejarlas operativas, considerando que esas mismas cámaras habían estado registrando movimientos en el patio días atrás, registrando a personas que supuestamente conocían su ubicación. La teoría de la ignorancia resulta sumamente frágil. Esto nos conduce inevitablemente a los dispositivos que no sufrieron daño alguno, aquellos ojos electrónicos que permanecieron observando. Detengámonos aquí, pues considero que este es el punto analítico más revelador de toda la red de vigilancia. El lente del patio posterior, la cámara lateral y la cobertura de la zona de la piscina. Todas estas unidades fueron recuperadas en perfecto estado por el FBI, sin rastros de golpes sabotaje o de haber sido desmontadas. Según los informes periciales, estos dispositivos operaban con normalidad y sus grabaciones eran totalmente accesibles. Existen tres hipótesis fundamentales que explicarían por qué no fueron blanco del ataque la noche del rapto. Y aquella explicación que logré encajar en el patrón nos revelará algo trascendental sobre la arquitectura psicológica de este crimen. Primera hipótesis. Quien llevó a cabo este secuestro simplemente ignoraba la presencia de esos dispositivos. Ante la premura y el caos intrínseco de la incursión al entrar, someter a Nancy y emprender la huida, concentraron su atención en la amenaza más evidente, el timbre con video, obviando por completo las unidades traseras. Es una posibilidad latente, pero pierde fuerza cuando recordamos que esos mismos lentes captaron a diversos individuos en repetidas ocasiones durante los días previos. Si tú o algún cómplice hubieran estado merodeando la propiedad frecuentemente en las jornadas anteriores, tan cerca que los sensores debieron reaccionar, tú sabías perfectamente que esos ojos electrónicos estaban allí. Pasaste frente a ellas anteriormente. Ya estabas en sus archivos. La segunda hipótesis plantea que las cámaras traseras estaban en sitios inaccesibles o representaban un riesgo de exposición muy alto. Quizás acercarse al fondo de la propiedad para destruirlas no compensaba el tiempo perdido ni el peligro de ser detectado. Es probable que la prioridad fuera el timbre principal, el lente con más posibilidades de captar una identificación clara desde la calle, relegando las cámaras del jardín trasero a una preocupación menor. Esta teoría resulta más convincente y encaja con un escenario donde la entrada frontal fue el eje de la intrusión, dejando la parte posterior fuera del centro de la operación. Existe una tercera explicación. No hubo necesidad de destrozar esos dispositivos.
no porque fueran incapaces de registrar algo de importancia, sino porque alguien se aseguró de que lo captado la noche del secuestro jamás fuera un inconveniente. Esta es la línea que las autoridades parecen investigar con más rigor, basándose en las filtraciones oficiales, en la descripción de las filmaciones de esa noche como algo sumamente extraño, y en el patrón de planificación meticulosa que ha rodeado este caso desde el primer día. Si conoces bien la ubicación de esos lentes, si has estudiado el terreno y los ángulos de cobertura, comprendiendo las zonas exactas de activación, podrías moverte por el patio sin disparar una sola alerta. Podrías diseñar una ruta de entrada y salida esquivando totalmente sus campos de visión. O bien, y aquí es donde el misterio se vuelve técnico, no necesitas evitar los lentes si ya garantizaste que no procesarán la imagen. El dilema de las miniaturas. La realidad de cómo operan realmente las cámaras activadas por sensores. Permítame explicar esta tecnología, ya que comprender el mecanismo exacto de estos aparatos es fundamental para descifrar por qué la ausencia de registros la noche del rapto resulta tan reveladora. Una cámara de seguridad no funciona como una grabadora continua de automóvil. No almacena un flujo constante de video que puedas revisar minuciosamente de inicio a fin. Se trata de un equipo que reacciona ante impulsos específicos. Cuando el sistema infrarrojo o el detector de cambios de píxeles registra movimiento en su área, el dispositivo se activa y captura la evidencia, generalmente una ráfaga de fotos o un breve clip de video. Esos registros se marcan cronológicamente y se guardan de forma local o se envían a la nube. Lo que esto significa para los investigadores es que la prueba forense de estas cámaras no es una línea de tiempo visual, es una bitácora de incidentes, una serie de capturas fechadas que corresponden a momentos exactos donde se detectó una presencia. Si no hay detección, no existe el registro. No hay material que observar. Solo queda un vacío en el historial. Que el FBI recuperara imágenes de las cámaras laterales implica que poseen ese diario. Tienen las marcas de tiempo precisas y cuentan con cada miniatura correspondiente a los eventos que esos sensores llegaron a registrar. En los días previos al 1 de febrero, esa bitácora muestra una actividad incesante, múltiples capturas de distintos individuos en diversas ocasiones. Pero la noche del 1 de febrero, en el preciso instante en que Nancy Guthrie fue desaparecida de su casa, ese registro, según informan fuentes cercanas, no muestra nada sospechoso. Pensemos ahora en qué pudo causar esa anomalía. Para que una cámara sensorial no genere capturas, mientras alguien camina justo frente a su lente, solo existen unas cuantas conclusiones que podrían ser ciertas. O bien, nadie cruzó ese perímetro, o el mecanismo de detección de movimiento sufrió una avería técnica, debido a interferencias externas o a una acción deliberada de sabotaje. O tal vez, las capturas se generaron pero jamás se transmitieron ni se archivaron. En otras palabras, algo interrumpió la cadena lógica entre la activación del sensor y el registro final en un sistema de vigilancia inteligente. Ese proceso es lineal. El sensor nota presencia, la cámara se activa, se captura la evidencia visual y los archivos viajan por red inalámbrica hacia la cuenta en la nube vinculada, quedando alojados en servidores remotos. Si ese flujo se quiebra en cualquier eslabón, ya sea por una caída del Wi-Fi, la inaccesibilidad de la cuenta o el reinicio forzado del equipo, o si se alteran las credenciales de acceso, la captura puede ocurrir físicamente en el lente, pero nunca llegar al expediente digital. O incluso la detección misma podría ser anulada mediante un acceso remoto, según la arquitectura del software. Profundizaremos en ese ángulo del acceso remoto en unos instantes, pero es crucial establecer este marco conceptual primero porque resulta determinante. El hecho de que no haya grabaciones de esas cámaras la noche del 1 de febrero no significa que los dispositivos no estuvieran allí. Tampoco equivale a que esos sensores no se hayan disparado. Dependiendo del funcionamiento del sistema y de lo ocurrido, realmente,
Un vacío en el registro puede sugerir algo mucho más inquietante que una simple ausencia de actividad. Lo que el término extraño significa realmente en una investigación federal por secuestro, quisiera retomar esa palabra exacta, utilizada por la fuente de noticias, porque intuyo que no se le ha dado el peso que merece. Esa manera de describir lo filmado como nada sospechoso, calificando luego ese hallazgo como algo extraño. No son comentarios al azar, son datos crudos. Cuando un agente involucrado en un caso federal de secuestro o alguien con un nivel de acceso privilegiado a los detalles de la evidencia califica un indicio como algo extraño, no está simplemente conversando por cortesía. Está señalando una anomalía que rompe con el comportamiento esperado. Algo que frente al resto de los hallazgos de los investigadores resalta por ser contradictorio. Permítanme explicarlo con claridad. Si las cámaras del patio trasero simplemente no hubieran captado nada sospechoso, porque el rapto ocurrió exclusivamente en la fachada, si el punto de entrada y salida fue por el jardín delantero bajo el alcance del timbre inteligente y nadie se acercó atrás, esa falta de actividad no sería extraña. Sería de hecho lo más lógico. Las autoridades no se sorprenderían ante una cámara trasera vacía si ese lugar nunca fue parte de la escena del crimen. La realidad de que la fuente lo llame extraño revela que los peritos observaban esos lentes con una expectativa muy específica. Tenían la certeza de que debían haber registrado algo y sin embargo se toparon con el vacío. ¿Qué alimentaba esa sospecha? Dos factores. Las grabaciones previas al secuestro, que muestran a varios individuos en ese patio, y en los laterales, días antes, junto a la teoría sobre la ruta de aproximación que la Fiscalía ha estado armando. Si basándose en otras pericias, los investigadores creen que quienes se llevaron a Nancy Guthrie entraron por la parte posterior, usando el patio como zona de acecho, entonces el silencio de esas cámaras durante la noche del crimen no es simplemente una falta de eventos, es un silencio que resulta demasiado evidente. Analicemos esto bajo la gélida perspectiva de la lógica criminalista. Había cámaras activas registrando movimientos en las jornadas previas al suceso. Tras un crimen en la propiedad, buscas en los archivos ese instante de ruptura. Alguien acechando el patio, aproximándose a la estructura por los flancos, calculando el asalto, pero el resultado es un vacío absoluto. Ese vacío es el hallazgo real. No es lo grabado, sino la ausencia. Es justo el tipo de descubrimiento que los investigadores federales veteranos, expertos que han desentrañado secuestros y homicidios durante 20, 30 años definen con un susurro extraño. Es extraño por dos razones. O los lentes fallaron por su ubicación, o un error técnico, o bien la incursión evitó quirúrgicamente cada ángulo de visión, o quizás las cámaras no fallaron en absoluto. Simplemente se les impidió registrarlo. Esa falta de metraje no es una limitación, es la huella dactilar del método. La distinción entre un descuido técnico y una interferencia deliberada es, sospecho, la incógnita más pesada del enigma, las figuras del patio. Permítanme retomar el análisis de las grabaciones previas al rapto detalle ignorado en la discusión pública del caso. Fuentes internas cercanas a la pesquisa revelaron que los sensores de movimiento en la parte posterior y lateral de la casa Guthrie captaron antes del 1 de febrero a varios individuos. No eran sombras difusas perdiéndose en el borde del encuadre. Eran múltiples personas presentes en distintas ocasiones. Consideremos la gravedad de esto. En cualquier expediente de privación de libertad, especialmente uno que el buró clasifica como un rapto planificado, lejos de ser un crimen azaroso, la fase de vigilancia operativa se vuelve el eje del análisis. Para extraer a alguien de su hogar bajo el manto nocturno, no improvisas. Realizas un reconocimiento de campo. Inspeccionas la propiedad. Estudias rutinas e identificas brechas de seguridad. Ubicación de lentes. Puntos de luz cerrojos y el dormitorio de la víctima. Esperando el silencio total. Todo ocurre días antes, no la noche del rapto. Que esos sensores detectaran personas en las jornadas precedentes
registrando sus movimientos tan cerca de la estructura. No es un dato menor, es potencialmente la inteligencia previa filmada. Ahora, debemos ser honestos sobre los vacíos de información existentes. Desconocemos la identidad de esos sujetos merodeadores. Las autoridades poseen el material y trabajan en su identificación, pero ningún informe confirma si ya han sido ubicados, si conocían a los Guthrie o si tienen vínculos con los sospechosos. Ignoramos si existe una razón trivial, mantenimiento de piscinas, jardineros o vecinos, o si enfrentamos algo mucho más sombrío. Lo que sí es una certeza es esto. El organismo federal incluyó esas capturas como piezas críticas del expediente, y las fuentes juzgaron el hallazgo lo bastante vital para revelarlo. Eso no ocurre con grabaciones que los peritos ya han logrado descartar por completo. Y aquí surge el vínculo crucial que lo cambia todo. Varios sujetos merodearon el patio trasero y los laterales en reiteradas veces días previos al rapto y la misma noche del crimen. En esas mismas cámaras, curiosamente, no quedó rastro de nada sospechoso. Si los individuos captados días antes estaban ejecutando una vigilancia previa a la operación, sí se dedicaron a mapear el terreno y a poner a prueba los sensores de movimiento, estudiando meticulosamente cada ángulo de visión. Para el 1 de febrero ya sabrían con exactitud absoluta qué podían registrar esas lentes y qué no. Conocían las zonas de cobertura, dominaban los puntos ciegos, tenían la certeza de si su aproximación la noche del secuestro activaría o no los dispositivos. La vigilancia preoperativa es mucho más que una simple recolección de información. Es un análisis profundo de riesgos. Uno merodea la propiedad días antes porque necesita saber exactamente a qué se está enfrentando. Y si entraste a ese patio repetidamente los días previos, observando cómo se activaban y dónde se generaban las alertas, habrías trazado un mapa milimétrico de las capacidades y limitaciones de toda la vigilancia, lo cual nos lleva a que la noche del 1 de febrero, o bien te mantuviste fuera del alcance de esos lentes, de forma deliberada, o hallaste el modo de neutralizar el sistema sin importar por dónde caminaras. Ambas posibilidades exigen una sofisticación logística que no encaja con el perfil de un extraño, un simple oportunista, o alguien que actúa bajo un impulso repentino. Ambas opciones apuntan directamente a alguien que conocía la propiedad a la perfección. El sistema Nest y el ángulo de Google en esta historia. Existe una capa adicional en este rompecabezas visual que considero que ha sido ignorada o subestimada y se vincula con la estrategia del FBI y la interrogante de cómo se orquestó este crimen. El timbre de la entrada en la casa de Nancy Guthrie era una cámara Nest tecnología de Google, y la razón por la cual el FBI logró rescatar el metraje, incluso tras haber sido desactivada físicamente, es porque estos dispositivos, al igual que todo el ecosistema de Google Home, funcionan mediante una infraestructura conectada a la nube. El video no se almacena exclusivamente en el aparato físico. Se transmite y resguarda en los servidores de Google, al menos de manera temporal. Así que cuando el FBI necesitó recuperarlo, acudieron directamente a la fuente tecnológica. Ese procedimiento de extraer datos internos de una cámara saboteada, físicamente, en colaboración con Google, ha sido confirmado ya por diversos medios de comunicación de gran alcance. Esa cooperación existió. Es un hecho comprobado. Ahora bien, surge la pregunta que no creo que se haya planteado públicamente con la suficiente crudeza. ¿Las cámaras del patio y de los costados pertenecen acaso al mismo sistema de vigilancia? ¿Eran también cámaras Nest vinculadas a la misma cuenta de Google Home? No contamos con una confirmación oficial ante la opinión pública. Nadie lo ha reportado con certeza, pero la respuesta alteraría el análisis de forma radical. Si esos dispositivos compartían el mismo ecosistema, la misma cuenta y la infraestructura en la nube, entonces, quien desactivó el timbre a la 1:47 de la madrugada se movía en un sistema que ya conocía. Contaban como mínimo
con la familiaridad suficiente para interceptar la cámara y manipularla a su antojo, ya sea que poseyeran las credenciales de acceso a la cuenta, o que hubieran tenido acceso físico previo al dispositivo, o quizás simplemente conocían la ubicación exacta y actuaron físicamente. En cualquier caso, se movían dentro del radio de acción de esos sistemas, y si poseían las credenciales de acceso a la cuenta principal, cada dispositivo vinculado a ella, incluyendo las cámaras del patio trasero, habría quedado totalmente expuesto. Las cuentas de Google Home permiten una gestión remota absoluta. Es posible modificar los ajustes de las cámaras desde la sensibilidad del sensor de movimiento hasta los modos de grabación, pasando por la configuración de las alertas, todo controlado desde una aplicación con acceso a la red. Si alguien logró infiltrarse en la cuenta vinculada a esos lentes, habría tenido la capacidad, dependiendo de la configuración de cada unidad, de manipular o silenciar el funcionamiento del equipo a distancia sin necesidad de contacto físico, evitando dejar rastro de un soporte forzado o un cristal destruido. Quiero ser sumamente preciso en este punto. No estoy afirmando que los hechos ocurrieran de esta manera. Ninguna fuente oficial ha catalogado esta hipótesis como un hallazgo confirmado hasta el momento. Mi argumento es que la ruta técnica es real y encaja perfectamente con el rompecabezas de las evidencias actuales. Cámaras intactas, ausencia de grabaciones la noche del rapto y un informante que considera este vacío algo inquietante. Si el análisis forense del FBI en los servidores de Google arrojó más que simples clips del timbre frontal, si la recuperación del historial completo de esa cuenta incluyó los registros de entrada, los inicios de sesión o la actividad específica de las cámaras traseras, esos datos ya estarían bajo el resguardo de los agentes especiales y narrarían una cronología exacta sobre si hubo interferencia externa y el origen geográfico de la misma. Desconocemos el contenido exacto de los datos obtenidos de la nube por el FBI, pero sabemos que estuvieron ahí. Y sabemos que los sensores traseros no registraron nada extraño la noche en que Nancy fue arrebatada. Estas dos realidades yuxtapuestas exigen un escrutinio mucho más profundo del que han recibido hasta ahora. Aclara la garganta. La secuencia de eventos cerca de la 1:47 de la madrugada. Permítanme reconstruir la línea de tiempo visual de las primeras horas de aquel 1 de febrero, basándome en lo verificado y lo documentado, porque al organizarlo todo en secuencia, los vacíos se vuelven mucho más evidentes. El lente del timbre frontal se apaga a la 1:47 de la mañana aproximadamente. Esa es la marca temporal confirmada por el Departamento del Alguacil del Condado de Puma. Sea lo que ocurrió frente a la residencia, la desconexión del equipo, el acecho o la aproximación, la entrada se produjo en ese instante preciso o justo antes. Ahora bien, las unidades del patio, activadas por movimiento. ¿Cuál fue su comportamiento la noche del 1 de febrero? Estuvieron generando miniaturas de imagen hasta un punto exacto para luego detenerse en seco, dejaron de grabar antes de la 1:47 después, o funcionaron toda la noche sin detectar nada fuera de lo común. Es un detalle que no ha salido a la luz pública, y su relevancia para el caso es fundamental. Si esos sensores dejaron de emitir capturas o eventos de movimiento horas antes de la 1:47 de la mañana, nos enfrentamos a un escenario muy particular. Esto sugeriría que el perímetro de detección de esos dispositivos estaba despejado, o que algún factor externo provocó su silencio antes de que el timbre frontal fuera desactivado físicamente. Podría ser el indicio de un posicionamiento previo que esquivó deliberadamente cada uno de los sensores, o tal vez apunte a un sabotaje remoto ejecutado incluso antes de la acción directa en la entrada principal. Si por el contrario, las cámaras registraron la actividad rutinaria durante toda la madrugada, el gato de un vecino o el destello de los faros de un vehículo, ese tipo de alertas incidentales que los sensores de movimiento detectan de forma constante
y de pronto cesaron justo cuando el timbre frontal se oscureció. La perspectiva del crimen cambia radicalmente. Estaríamos hablando de una sincronización meticulosa, un ataque coordinado contra varios sistemas de seguridad en un mismo instante. Si esos dispositivos estuvieron registrando cada segundo de aquella madrugada, justo cuando se cometía el rapto, pero en ninguna de las capturas se detecta rastro alguno de peligro, sin siluetas humanas, acechando ni movimientos en la parte posterior de la residencia. Absolutamente nada que rompiera el gélido silencio habitual de la noche. Entonces surge el dilema sobre la ruta elegida, y si la hipótesis del acceso frontal tiene sustento real. El hecho de que las fuentes califiquen el material como extraño sugiere algo profundo. Los peritos enfrentan un rompecabezas psicológico sin una resolución lógica que los satisfaga todavía. Si el panorama de las grabaciones fuera nítido y sin fisuras, si el patio trasero simplemente no mostrara nada porque el crimen ocurrió al frente, nadie lo llamaría extraño. Sería lo lógico. Lo definirían simplemente como una secuencia coherente con los hechos. Pero esa etiqueta de extraño revela que las piezas del tablero se niegan a encajar de forma natural. Esto sugiere que lo ocurrido cerca de la 1:47 de la mañana es mucho más complejo que un simple aviso en el timbre. Hablemos ahora de la teoría de la manipulación a distancia. Es imperativo diseccionar esta posibilidad directamente, tras haber sentado las bases durante casi todo este análisis, siendo transparentes sobre dónde termina el rastro de las pruebas y dónde comienza la deducción analítica. Los hechos objetivos dictan que los equipos del patio trasero y lateral no sufrieron daños físicos externos. El Buró Federal los recuperó en perfecto estado de funcionamiento. Esas mismas lentes habían generado vistas previas con total normalidad los días previos al secuestro, registrando a diversos individuos en múltiples momentos sin inconveniente alguno. Sin embargo, la noche del 1 de febrero, esos sensores permanecieron en un silencio absoluto. Una fuente describió este vacío como inquietante. Ese es nuestro cimiento de realidad. Lo que expondré a continuación es la interpretación técnica de esos datos. Los sistemas de vigilancia actuales, específicamente los instalados en hogares de alta seguridad en lugares como Tucson, que envían alertas visuales como las mencionadas por la prensa, son básicamente computadoras conectadas. Operan mediante sistemas operativos internos muy específicos, viajan por la red inalámbrica de la casa y se gestionan desde aplicaciones en la nube, y como todo dispositivo en un ecosistema de cuentas digitales, poseen puntos de acceso controlables de forma remota. La forma más directa de interferencia remota no requiere un despliegue cinematográfico de piratería informática. No hace falta romper códigos de cifrado, ni buscar fallos de seguridad desconocidos para el mundo. La vía más efectiva requiere simplemente poseer la llave de acceso a la cuenta. Si alguien obtiene las credenciales de la cuenta de Google Home, que controla esa red de vigilancia, el correo electrónico y su respectiva clave secreta, puede entrar desde cualquier rincón del planeta y alterar el sistema a su antojo. Se pueden modificar parámetros. Bajo ciertas configuraciones, es posible silenciar los sensores de movimiento de forma temporal. Se pueden activar modos de privacidad que dejan a los ojos electrónicos en la oscuridad total. Dependiendo de cómo se haya configurado, un extraño puede decidir qué se graba y qué se ignora. Aquí es donde todo converge con el resto de la investigación criminal. Si un individuo tuviera acceso al círculo íntimo de los Guthrie, a su red doméstica o a sus propios equipos, extraer esas claves de acceso no representa un desafío tecnológico mayor. Quizás estaban anotadas en algún sitio o guardadas automáticamente en un navegador descuidado. Pudieron ser compartidas con alguien con acceso legítimo o peor aún haber sido obtenidas por alguien que frecuentaba la casa y esperó el momento preciso para observar. No estoy afirmando que esto sea exactamente lo que sucedió. Hasta ahora, ninguna fuente oficial ha confirmado una brecha de seguridad en las cuentas de este caso. No obstante,
Sostengo que existe una vía lógica, una que encaja perfectamente con un crimen que refleja, desde su génesis, señales de una planificación meticulosa y el posible manejo de información privilegiada. Si descartamos la interferencia remota, la otra posibilidad es que las cámaras no registraran nada, simplemente porque el rapto ocurrió fuera de su rango visual. Es una hipótesis válida. Sin embargo, eso implicaría aceptar que alguien que merodeó ese jardín varias veces en jornadas previas, alguien que fue detectado por los sensores de movimiento en repetidas ocasiones, de algún modo logró ejecutar un secuestro en esa misma residencia la noche del 1 de febrero sin activar ni una sola vez dichos dispositivos. Podría ser, pero los investigadores no parecen convencidos ya que el término que utilizaron fue extraño. El enfoque de la información confidencial. Unamos todas las piezas analizadas hasta ahora. Al examinar los hechos en secuencia cronológica, el panorama que ofrecen las cámaras sugiere una teoría muy concreta sobre el diseño de este acto criminal. Se ha debatido profundamente sobre la posibilidad de que alguien tuviera acceso desde el interior. La teoría de la infiltración, la premisa de que alguien familiarizado con el hogar de Nancy Guthrie, con la arquitectura, los hábitos diarios y el sistema de seguridad, estuvo involucrado directamente o entregó inteligencia operativa a los perpetradores. El registro visual, analizado bajo lupa, coincide con el uso de datos internos de una forma específica y comprobable. Pensemos en lo que sabría alguien con acceso total a esta propiedad. Conocerían la ubicación exacta del timbre con cámara. Sabrían que vigilaba la entrada principal, la calle, el área de estacionamiento y a cualquiera que se acercara al frente. Entenderían que ese lente representaba el mayor peligro de identificación para todo aquel que intentara aproximarse por la fachada de la casa, y sabrían que era imperativo neutralizarlo. También estarían al tanto de las cámaras traseras. Estarían conscientes de que funcionaban mediante sensores de movimiento. Conocerían los ángulos de cobertura, hacia dónde apuntaban y qué zonas específicas monitoreaban. Sabrían incluso en qué red inalámbrica operaban esos dispositivos. Y si poseían las credenciales de la cuenta de administración, sabrían cómo manipularlas a distancia. Ahora contrastemos ese conocimiento con la evidencia física. El timbre frontal fue saboteado y desactivado. Hecho. Las cámaras del patio no sufrieron daños, no las rompieron. Fueron halladas intactas. Esas mismas cámaras traseras captaron a varios sujetos en los días anteriores. Esas personas aparentemente sabían que los lentes estaban ahí. Aparecieron en las grabaciones durante lo que parece haber sido una fase de reconocimiento previo. Pero las cámaras del jardín la noche del secuestro, nada sospechoso. Es inusual. Si estuvieras planeando un golpe conociendo los secretos de esta propiedad y su seguridad, harías exactamente lo que ocurrió en la realidad. Destruirías físicamente los equipos que pusieran en riesgo tu identidad. Pero con las cámaras traseras actuarías de forma distinta, ya sea accediendo a la cuenta, moviéndote con precisión quirúrgica por los puntos ciegos, o ejecutando el plan desde el frente, donde el sistema de vigilancia ya había sido anulado. El rastro de alguien con información interna no siempre se ve en lo que hace. A veces se nota en lo que decide no hacer, y en por qué esa omisión no afectó el resultado final. Las cámaras del patio no fueron tocadas y no grabaron nada fuera de lo común. Esa perturbadora combinación es el eje central donde los investigadores han puesto la mirada según las fuentes. Los informes recabados y el complejo rompecabezas de pruebas que ha tomado forma desde aquel 1 de febrero. Permítanme desglosar las líneas de investigación que siguen vigentes sobre el material de vigilancia. En este preciso instante, las grabaciones del timbre principal y los datos que el FBI extrajo de los servidores de Google son muy probablemente piezas ya procesadas. Los peritos llevan meses analizando exhaustivamente ese material. Haya arrojado una identidad clara o no, cada fotograma ha sido examinado con absoluta frialdad. Las capturas del patio trasero y los laterales
Esas miniaturas que muestran a varios sujetos antes del rapto representan hoy un esfuerzo crítico de identificación activa. El FBI y posee esas imágenes y las coteja incansablemente con bases de datos y círculos de allegados conocidos, rastreando a cualquiera que tuviera un motivo para merodear esa propiedad durante los días previos al 1 de febrero. Si estas diligencias han dado frutos o, si han logrado destrabar el caso, es algo que las autoridades guardan bajo un hermetismo absoluto. Ese inquietante vacío la noche del secuestro, esa ausencia de registros donde las cámaras debieron captar algo, es a mi juicio la veta más profunda de esta pesquisa, no porque ofrezca un rostro directo, sino porque revela la gélida metodología del perpetrador. Descifrar por qué el sistema enmudeció justo ahí expone la forma exacta en que se ejecutó este crimen. Y entender la ejecución nos indica quién poseía la destreza y el conocimiento para actuar con tal precisión quirúrgica. Aquella fuente que tildó el silencio de extraño aún no ha cerrado esa interrogante. Y sospecho que los agentes federales tampoco lo han hecho. Ese bache, esas horas de mudez digital, tras días de actividad constante en el patio, es una anomalía que exige una explicación. Y cuando los investigadores federales topan con un enigma que requiere respuestas y no las tienen simplemente, no abandonan el rastro. Lo atacan desde todos los ángulos posibles hasta que la verdad emerge por sí sola o el rastro los conduce hacia un destino completamente distinto. Hoy, ese silencio en los lentes es el hilo del que tiran. Veamos el panorama completo. Permítanme ampliar la perspectiva, pues es vital comprender dónde encajan exactamente estas pruebas visuales dentro de todo lo que rodea el misterioso caso de Nancy Guthrie. Se ha analizado a fondo cada indicio disponible que sugiere que esto no fue producto del azar. El carácter selectivo del rapto y la meticulosidad del abordaje, la precisión del tiempo y las teorías sobre una escena minuciosamente montada, las dudas sobre esa segunda nota de rescate y la posible entrada por la puerta posterior, las sospechas sobre aquel oficial del condado de Pima arrestado por otro secuestro ajeno, y qué hilos podrían unirlo a esto. Todo ese material de video capturado, todo encaja en este marco general de una forma que más que añadir datos, aporta una claridad reveladora. Resulta esclarecedor porque abre una ventana forense directa a la fase de preparación más que al acto mismo del secuestro. Esos días previos, con diversos sujetos merodeando el patio trasero en múltiples ocasiones, las cámaras funcionaban capturando rostros y registrando cada movimiento sospechoso antes de la fecha fatídica. Pero justo la noche en que ocurrió sobrevino el silencio total. Si estuviéramos ante un acto impulsivo, si alguien solo hubiera aprovechado una oportunidad sin planearla, la evidencia visual no tendría esta estructura. Un criminal ocasional no acecha el patio de su objetivo durante días enteros antes de actuar. Un delincuente al azar no anula un timbre con cámara usando guantes y demostrando conocer su ubicación exacta. Alguien, un intruso cualquiera, no dejaría las cámaras del patio intactas de una forma que ya sea por azar o intención elimine todo rastro del suceso. La evidencia visual analizada en su conjunto es consistente con un ataque dirigido y quirúrgico. Se trata de un secuestro planificado, con una sofisticación operativa que resulta inquietante. Uno, en el que los perpetradores poseían un conocimiento milimétrico de la propiedad y sus sistemas de seguridad. Una operación donde el manejo de las grabaciones fue fríamente deliberado, ya fuera recurriendo a la destrucción física del equipo, desplazándose con cautela por los puntos ciegos o mediante una interferencia remota en la señal. Este no es el perfil de un crimen cometido por un extraño, es el rastro de una mente calculadora. El cabo suelto. Quisiera concluir este análisis justo donde la investigación se detiene ahora mismo ante un hilo conductor que nadie ha logrado desenredar. El FBI y posee registros de esas cámaras laterales y del patio de los días previos a la desaparición de Nancy.
En ellas aparecen varias personas en distintas ocasiones. Esas capturas son reales. Las autoridades las tienen. Pero si esos individuos han sido identificados, ¿y qué implica eso para el caso? Es algo que todavía desconocemos. Esas mismas cámaras no registraron absolutamente nada sospechoso la noche del 1 de febrero. Alguien cercano a la investigación calificó este hallazgo no solo como algo notable, sino como algo sumamente extraño. Esa brecha temporal entre la actividad constante registrada antes del rapto y el silencio absoluto de esa noche constituye una de las mayores incógnitas. Es una pieza fundamental del rompecabezas de Nancy Guthrie que sigue sin encajar. De pronto esas cámaras simplemente enmudecen. ¿Fue porque el secuestro ocurrió totalmente en el frente de la casa y las lentes traseras no tenían nada que captar? ¿O acaso alguien se movió por la propiedad con el conocimiento exacto de hacia dónde apuntaban y cuáles eran sus puntos ciegos? Podría ser que alguien con acceso al sistema desactivara la función de grabación de forma remota, sin dejar huellas físicas de manipulación. ¿O existe otra explicación que todavía no hemos sido capaces de considerar, una que los investigadores quizás ya conozcan y no estén compartiendo, que logre dar sentido a este silencio? No tengo la respuesta. Nadie fuera del círculo íntimo de la investigación federal posee esa información ahora mismo. Lo que sí sé es que la fuente que lo consideró extraño sabe lo suficiente para entender que la solución no se ha encontrado. Y hasta que eso ocurra, hasta que alguien explique por qué esos sensores de movimiento activos en el patio de la casa de Nancy Guthrie no registraron nada la noche en que se la llevaron, ese silencio seguirá susurrando verdades inquietantes. Nancy Guthrie permanece desaparecida desde el 1 de febrero de 2026. Ella es la madre de Savannah Guthrie del programa Today Show. Tenía 73 años cuando fue secuestrada de su hogar en Tucson, Arizona. La investigación federal por rapto sigue en curso. Si cuenta con cualquier información sobre este caso, contacte a la línea de pistas del FBI y al 1-800-225-5324 o en tips.fbi.gov. Suscríbete si aún no lo has hecho. Aún queda mucho por revelar sobre este misterio. Los hilos que estamos siguiendo nos están llevando cada vez más cerca de la verdad.